Bienvenido a Espacio Profundo TV. Hoy, algo imposible acaba de ocurrir. El objeto interestelar 3I Atlas ha mostrado maniobras que ningún cometa natural puede realizar, cambios de rumbo, control vectorial y señales que apuntan a propulsión artificial. Lo que vas a ver podría cambiar nuestra comprensión del universo. Prepárate, comenzamos. De las 12 anomalías, ¿cuál te llama más la atención? ¿Lo más convincente es que podría ser de naturaleza extraterrestre? Bueno, es el hecho de que está alineado con el plano de los planetas desde el principio. Y también es un objeto muy grande, mucho más de lo que esperábamos, porque los anteriores eran 1.000.000 de veces menos masivos. Ya sabes, ambas cosas son fundamentalmente difíciles de explicar. Por eso digo que esperemos y comprobemos qué es este objeto en las próximas semanas, en lugar de dar ya un veredicto. Ahora, Avi Loeb acaba de publicar nuevos datos sobre 3I Atlas y con ellos llega la confirmación de la 12ª anomalía del objeto. Esta puede ser la más inusual hasta ahora, porque los modelos físicos y matemáticos en los que se ha basado el último siglo no logran explicar las observaciones. Loeb ha propuesto 3 posibles explicaciones para este comportamiento, pero antes de examinarlas, es importante esbozar en qué consiste realmente la anomalía. 7 telescopios independientes midieron la velocidad de rotación de 3I Atlas y determinaron un periodo muy preciso de 16,16 horas. Estas mediciones se repitieron varias veces entre julio y agosto, obteniéndose resultados idénticos en cada ocasión. Imágenes anteriores del 9 de noviembre revelaron enormes chorros de gas que se extendían millones de kilómetros en el espacio. Basándose en la velocidad medida de este gas, Loeb calculó que el material tardaría aproximadamente un mes en viajar desde la superficie del objeto hasta los extremos visibles de los chorros. Aquí es donde apareció la inconsistencia. Durante un tiempo de viaje de un mes, el objeto completaría alrededor de 45 rotaciones completas, dado su periodo de rotación de 16,16 horas, aproximadamente una rotación y media al día. Según la física básica, el material expulsado de un cuerpo giratorio debería extenderse a medida que el objeto continúa girando. El gas debería moverse hacia afuera en líneas rectas mientras el objeto sigue girando, creando estelas que se extienden en múltiples direcciones o forman patrones en espiral. Este es el comportamiento habitual de los cometas giratorios. Sin embargo, los chorros observados en 3I Atlas se comportan de manera diferente. Aparecen como rayos afilados y estrechos, similares a los de un láser, en lugar de estructuras difuminadas o curvas. Cada chorro mantiene una única dirección constante a lo largo de casi 1.000.000 de kilómetros de espacio, lo que no debería ser posible si el objeto gira docenas de veces mientras el gas se desplaza hacia afuera. Añadiéndose a lo extraño, las imágenes tomadas solo unos días antes no mostraban ningún chorro ni cola visibles, lo que presenta una anomalía aparte. Volviendo a la 12ª anomalía, el conjunto de explicaciones de Loeb contiene 3 teorías principales, aunque ha mencionado una cuarta que sigue siendo más controvertida. La primera teoría sugiere que la velocidad de rotación puede haber disminuido significativamente desde julio, reduciendo la difuminación de los chorros. Esto es poco probable, ya que la liberación asimétrica de gas suele aumentar la velocidad de rotación de un cometa, en lugar de reducirla. Además, las imágenes del 11 de noviembre muestran el objeto intacto, sin signos de un evento catastrófico que alterara su rotación. La segunda teoría propone que el objeto podría tener profundos valles rodeados de altas crestas con hielo en los fondos sombreados de los valles. A medida que el objeto gira, el terreno circundante bloquea la luz solar la mayor parte del tiempo, pero una vez por rotación, el ángulo de la luz solar se alinea perfectamente, iluminando y calentando brevemente el hielo. Esto haría que los chorros se activaran periódicamente en lugar de continuamente. Sin embargo, si los chorros pulsaran cada 16 horas y el gas tardara un mes en viajar hacia el exterior, el resultado serían segmentos espaciados de material, o canadas distintas a lo largo de cada chorro, como cuentas en un hilo. En cambio, las observaciones revelan chorros suaves y continuos sin tal separación. La tercera teoría sugiere que el objeto podría haberse fragmentado y que los chorros son en realidad rastros de escombros. Pero los datos existentes confirman que 3I Atlas no se ha roto, a menos que haya habido un error significativo en la captura o interpretación de las imágenes. Esta explicación tampoco se ajusta a las observaciones. Las mediciones que llevaron a los investigadores a este punto muerto no fueron observaciones marginales ni datos aislados. Provenían de observaciones coordinadas realizadas por los principales observatorios que rastrearon 3I Atlas durante días consecutivos. Los cuerpos giratorios en el espacio obedecen a leyes predecibles. Cuando el hielo se sublima de sus superficies, los chorros deben florecer y curvarse a medida que el núcleo cambia de dirección, trazando la rotación del objeto como pinceladas en el vacío. Este comportamiento esperado es una piedra angular de la física de los cometas, tan fiable que los astrónomos utilizan los patrones de los chorros como herramienta para medir las velocidades de rotación en primer lugar. Sin embargo, en el caso de 3I Atlas, esas señales familiares simplemente no están ahí.
Los chorros mantienen una dirección rígida y fija, como si estuvieran congelados en su lugar, ignorando el giro del objeto que los produce. Este problema se agrava aún más si se tiene en cuenta la enorme escala que implica. Los chorros se extienden aproximadamente 1 millón de kilómetros hacia afuera, lo que significa que el material que contienen ha estado viajando durante semanas. Durante ese lapso, el 3I Atlas debería haber girado docenas de veces, exponiendo nuevas regiones a la luz solar y alterando los conductos que alimentan las columnas. En cambio, los chorros mantienen su alineación a distancias tan grandes que incluso ligeros desplazamientos, por ejemplo, del núcleo girando unos pocos grados, deberían producir una curvatura visible. Pero no se observa ninguna curvatura. Para mantener esa rectitud de forma natural, un cometa necesitaría poseer una estructura interna o un mecanismo de desgasificación capaz de compensar cada rotación con perfecta precisión, un requisito que ningún proceso geológico o térmico conocido puede satisfacer. Esta contradicción entre lo que dicta la física y lo que registran los telescopios ha llevado a los investigadores a volver a la creciente lista de anomalías asociadas al 3I Atlas desde su descubrimiento. Mucho antes de que surgiera la 12ª anomalía, el objeto ya había demostrado comportamientos que ponían a prueba los modelos convencionales. Su curva de luz inicial se iluminó demasiado rápido, lo que indicaba una composición inusual o cambios estructurales inesperados. Su patrón de aceleración se resistía a la explicación por las fuerzas estándar de radiación, presión o sublimación. Carecía de la típica cola de polvo que se espera de un visitante helado que interactúa con el calor solar. A pesar de las pruebas de que el gas escapaba de la superficie, incluso las mediciones de polarización del objeto insinuaban una química interior o superficial no vista en los cometas conocidos. Una tras otra, estas anomalías se acumularon y, aunque cada una de ellas era desconcertante, ninguna contradecía directamente el marco de la física rotacional. Hasta ahora. La 12ª anomalía empuja a 3I Atlas a un territorio sin precedentes al enfrentarse a los principios mismos que rigen el momento angular y la eyección de masa. Los chorros se comportan como si procedieran de una fuente que no se mueve, a pesar de que el núcleo está en constante rotación. Este es el misterio central, un efecto inmóvil producido por un objeto en movimiento sin ningún mecanismo conocido que lo fije. Para comprender lo extraordinario que es esto, los astrónomos intentaron revisar todas las posibles explicaciones naturales. ¿Podrían los chorros originarse en conductos perfectamente alineados con el eje de rotación, produciendo una proyección estable? Esa posibilidad no resiste un análisis minucioso. Incluso los chorros alineados con el eje mostrarían oscilaciones o ligeras desviaciones, ya que las regiones de la superficie se calientan de forma desigual. ¿Podría la orientación ser el resultado de una geometría solar constante en la que una zona permanece iluminada más tiempo de lo esperado? El movimiento de 3I Atlas a través del espacio contradice esta hipótesis, ya que el ángulo solar cambia constantemente durante su trayectoria. ¿Podrían los chorros surgir de cañones escarpados o depresiones que actúan como boquillas, canalizando el gas en haces estrechos? Los modelos muestran que la topografía podría colimar los chorros brevemente, pero no mantener la alineación a distancias de millones de kilómetros. Todas las trayectorias estándar terminan de la misma manera. Los datos no se comportan como predice la física. Esto ha provocado un malestar silencioso pero creciente dentro de la comunidad, una sensación de que los investigadores están observando algo que se resiste a ser asimilado en categorías familiares. La posibilidad de que los chorros se estabilicen contrarrestando la rotación invita a especular sobre mecanismos internos que funcionan de formas nunca antes observadas. Un cometa cuyo interior gira de manera diferente a su corteza, por ejemplo, podría teóricamente producir un efecto compensatorio. Pero tal estructura requeriría una rotación diferencial y un control preciso del par motor, una configuración que roza la ingeniería mecánica más que la geología natural. Aunque el trabajo de Loeb incluye una cuarta hipótesis que implica propulsores controlados, la presenta con cautela, sin afirmar que sea la explicación esperada. En cambio, señala simplemente que el comportamiento se asemeja, en líneas generales, a lo que sería la propulsión diseñada, chorros que mantienen la orientación global independientemente del estado de rotación del objeto. Las naves espaciales lo hacen habitualmente. Los propulsores de control de reacción se disparan en direcciones específicas que son independientes del giro momentáneo del vehículo. La estabilización se produce mediante una compensación automática, lo que garantiza que la nave se mantenga en la trayectoria prevista. La similitud entre estos sistemas controlados y los propulsores extrañamente disciplinados del 3I Atlas es evidente. No se le escapa a los observadores, aunque lo sea. Una comparación que muchos abordan con cautela. Sin embargo, incluso sin invocar mecanismos artificiales, la anomalía desafía nuestra comprensión. Si la explicación es natural, es probable que implique procesos que no se han observado en ninguna estructura interior de cometas conocida, con materiales de desacoplamiento rotacional con propiedades de sublimación inusuales o formaciones de hielo exóticas capaces de mantener patrones de emisión consistentes independientemente del giro. Estas posibilidades, aunque menos sensacionales, también son muy emocionantes porque amplían el abanico de lo que podrían ser los objetos interestelares.
3 y Atlas podría estar revelando una categoría de cometas que se forman en condiciones radicalmente diferentes a las de nuestro sistema solar, moldeados por entornos que aún no podemos imaginar. Aún así, la naturaleza tiende a producir caos, no precisión. Los cometas rotatorios son desordenados, con chorros que parpadean, se curvan y se retuercen a medida que la luz solar esculpe sus superficies. La rectitud láser de los chorros de 3 y Atlas y su capacidad para ignorar por completo la rotación se aleja de la irregularidad que se espera de la sublimación. Esto sugiere un orden, un sistema que responde a la rotación de manera coordinada. Si ese orden surge de mecanismos naturales desconocidos o de algo más deliberado sigue siendo una pregunta sin respuesta, a la que los investigadores intentan responder no con especulaciones, sino con datos. Con ese fin, una red global de observatorios ha comenzado a revisar toda la información recopilada sobre 3 y Atlas. Se están reprocesando imágenes de alta resolución para buscar características sutiles que podrían haberse pasado por alto. Las variaciones de brillo se están correlacionando con los marcadores de rotación para garantizar que el periodo de 16,16 horas es correcto. Los radiotelescopios han comenzado a escuchar emisiones de banda estrecha que podrían indicar señales estructuradas, aunque aún no se ha detectado ninguna. Mientras tanto, las mediciones espectroscópicas tienen como objetivo determinar la composición química de los chorros. Si consisten principalmente en vapor de agua o dióxido de carbono, entonces la sublimación clásica sigue siendo una explicación viable, aunque la cuestión de la estabilidad seguiría sin resolverse. Pero si los chorros muestran componentes metálicos, compuestos orgánicos complejos o partículas incompatibles con la ventilación impulsada por el hielo, entonces el misterio se profundiza. Es posible que la química por sí sola no resuelva el enigma. Las mediciones de velocidad son igualmente importantes. La velocidad a la que viaja el material determina cuánto tiempo se han extendido los chorros y, por lo tanto, cuántas rotaciones habría completado el núcleo durante ese periodo. Si las velocidades son más altas de lo esperado, el tiempo de desplazamiento se reduce, lo que disminuye el número de rotaciones y hace que la estabilidad sea un poco menos paradójica. Pero los primeros indicios sugieren velocidades en línea con los chorros típicos de los cometas, lo que significa que el tiempo de desplazamiento de un mes sigue siendo sólido. Esto refuerza la contradicción central, chorros de larga duración producidos por un objeto giratorio que no muestra evidencia de los giros que los crearon. Los astrónomos que trabajan en modelos dinámicos han adoptado un enfoque diferente, explorando la posibilidad de que cristales de hielo exóticos o estructuras en capas puedan canalizar la desgasificación de forma que imite la estabilidad. Una hipótesis imagina una red de huecos subterráneos que dirigen el gas a través de un sistema de túneles estables, con el chorro emergente anclado a un único punto, incluso cuando la superficie gira. Pero esto requiere un grado de integridad estructural que es incompatible con las fracturas y la fragmentación ya observadas en 3 Atlas y. Otro modelo propone que los chorros están influenciados por campos magnéticos generados por las interacciones entre las partículas cargadas y el interior del cometa. Sin embargo, las intensidades de campo necesarias para mantener tal alineación superarían con creces las observadas en cualquier cometa natural. Aún más especulativa es la idea de que el 3 y Atlas podría tener velocidades de rotación que varían con la profundidad, con un núcleo interno que gira más lento o más rápido que la corteza exterior, lo que teóricamente podría permitir que los chorros emergieran de una capa más profunda y de rotación menos rápida. Pero las condiciones necesarias para este desacoplamiento viscoso, el cizallamiento subterráneo y los conductos estables capaces de canalizar el gas se alinean más con componentes de ingeniería que con formaciones geológicas. A medida que el cometa continúa su trayectoria, desvaneciéndose lentamente de la vista del observatorio, la búsqueda de respuestas se intensifica. Sus anomalías, ahora 12 en número, forman una narrativa de desafío, cada una de las cuales se niega a ajustarse a las expectativas. La 12ª anomalía, con sus chorros rígidos y su paradoja rotacional, se erige como el desafío más profundo, pero plantea una pregunta que llega al corazón de la investigación científica. Cuando las pruebas se niegan a encajar en un modelo, ¿es el modelo el que debe cambiar o nuestra interpretación de las pruebas? El cosmos suele responder a estas preguntas lentamente, en fragmentos y pistas. 3 y Atlas ha ofrecido una de esas pistas, una línea recta e inquebrantable trazada a través de un mundo en rotación, que invita a la humanidad a seguirla hacia misterios aún más profundos que se están revelando. Gracias por haber llegado hasta el final. Si este video te dejó pensando, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Tu participación nos ayuda a seguir explorando los misterios más profundos del universo. Nos vemos en el próximo reporte de Espacio Profundo TV.